Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos como siempre en su programa Heraldo Salud, como todos los sábados que estamos aquí en La Voz de la Salud, justamente tratando temas para nosotros súper interesantes y supongo que para usted también, por la respuesta que hemos tenido a través del radio, por supuesto, y también de las redes sociales, de las diferentes formas de interactuar. Usted puede conectarse y ver este programa después en las redes sociales y también lo puede ver a través de elheraldodemexico.com.mx. Ahí lo puede localizar en la zona de radio y luego zona laguna y poco a poco lo va rastreando hasta que aparece justamente este programa de Heraldo Salud. Quiero agradecer, por supuesto, a la gente que hace posible este programa, que es Iván Lavín, Ethel Arredondo, nuestros productores que están allá tras de cámara, siempre muy alegres, muy joviales, que nos reciben con mucha alegría, con muy buena vibra. Toda esta gente, Obando, y por supuesto los médicos que tenemos siempre invitados, ¿no? Hoy vamos a tratar de un tema bastante importante porque hay un evento que se va a presentar en los próximos días, que ahorita nos va a comentar nuestro invitado de qué se trata, que para nosotros es también muy importante, pero también el tema que tiene que ver con los niños y que tiene que ver con las convulsiones y con otras cosas que nosotros a veces pues, estamos demasiado familiarizados como médicos con este tema, que a veces subestimamos la respuesta que pueden tener tanto los familiares como, por ejemplo, en la escuela o los amigos, ante un paciente, sobre todo un niño que convulsiona. ¿Cómo se estudia? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Qué diferenciar? ¿Qué es una convulsión? ¿Por qué se produce? ¿Qué diferencia hay entre la convulsión y la epilepsia? Cosas de este tipo vamos a tratar con el doctor Alberto Caña, que es un neurólogo pediatra, ¿verdad, doctor? Así es. Especialista en neurología pediátrica. Pero fíjate que me estaba enterando también, hablando de neurología, que tu esposa tiene una clínica de lenguaje. Tengo una clínica de neurodesarrollo. Tú eres el que tiene la clínica de neurodesarrollo. ¿En qué consiste esa clínica, doctor Caña? Ahí vemos todo lo que tiene que ver con trastornos del desarrollo cerebral y del neurodesarrollo, especialmente enfocado a lo que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con autismo, con problemas del lenguaje, de conducta, de aprendizaje, con problemas que tiene que ver con las emociones de los niños, todo lo que implica el desarrollo de un niño desde recién nacido hasta adolescente, todo eso lo tratamos nosotros. Oye, te decía antes de entrar aquí al aire del comunicado que hizo la Asociación de Neurología Pediátrica, porque recuerdo que uno de los medicamentos que faltaba, por decirlo de alguna manera, en este comunicado, es el de trastorno de hiperactividad en el niño. Sí, ¿no? De hecho está caliente ahorita eso, porque tenemos como desde diciembre para acá que hay varios medicamentos de uso especializado que no hay, que en muchas ciudades y bueno, prácticamente en todo el país hay desabasto de medicamentos controlados. Y es un verdadero problema ahorita estar cambiando de marcas, cambiando de presentaciones, cambiando de medicamentos, porque no hay medicamentos en el país entero. Estamos hablando del sector público y privado. Todo. De marcas y de genéricos. Todo, porque haz de cuenta que empezó con una marca, nos acabamos esa marca, nos fuimos a otra, nos acabamos la otra, y ahorita ya no hay. O sea, y luego si eran de liberación prolongada, las andamos de liberación corta y se está acabando todo, porque no hay abastecimiento en las farmacias de parte de los laboratorios. Entonces, es un problema nacional. Todas las sociedades médicas, incluyendo la nuestra, que es la de neurología pediátrica, hemos hecho escritos a nivel nacional a través de nuestros presidentes de las sociedades nacionales, precisamente porque ya es un problema que va a afectar a los pacientes, ¿no? No precisamente a las farmacéuticas o a las industrias que producen los laboratorios, sino a los pacientes, porque se están descontrolando, porque tenemos que andar cambiando de medicamentos o de presentaciones, ¿verdad? Y entonces es un verdadero caos, porque eso trae que estemos modificando todo y el control que ya teníamos se va a alterar, porque realmente son enfermedades graves, medicamentos delicados que llevan su tiempo de adaptación y
realmente es un problema ahorita a nivel nacional. Fíjate que te voy a platicar y les voy a platicar a la gente que nos escucha una experiencia que vivimos cuando éramos residentes, doctor, hace mucho tiempo. Y carecíamos nos faltaban ventiladores. Ventiladores mecánicos, respiradores. Entonces había los famosos ventiladores de presión y luego los volumétricos, que eran los más modernos. Total que se descomponían algunos ventiladores, algunos respiradores, y pues carecíamos de ventiladores adecuados y para los pacientes, que era el pan nuestro de cada día. Y entonces, pues las vivíamos así como ustedes ahorita con estos medicamentos que hacen falta para los pacientes con diferentes patologías neurológicas, incluyendo la epilepsia, que ahorita vamos a hablar, o los medicamentos para las convulsiones. Total que fue uno de nuestros compañeros a Almacén del Seguro Social y llega con una cara de sorpresa. Me dice, Oscar, ¿no sabes lo que acabo de ver en el almacén? Le digo, ¿qué viste? Dice, ventiladores empacados, nuevecitos, Oscar, nuevecitos, por docenas había. Y nosotros aquí en la terapia intensiva batallando, y estaban en el almacén. ¿Cuál era el proceso de llegar desde el almacén hacia la terapia intensiva? No sabemos cuál era el mecanismo, pero el punto era que sí existía el aparato. Lo que dicen los laboratorios es que producción sí hay en el país. El problema es que está detenido en los almacenes porque COFEPRIS puso nuevas reglas, nuevos requisitos y no lo pueden distribuir hasta que ellos lo autoricen con los requisitos que les pidieron. Y mientras tanto, ponte a sufrir y ponte a batallar con los pacientes, que son los que finalmente van a sufrir las consecuencias. Eso es lo crítico de ahorita. Incluyendo los pacientes que tienen convulsiones y epilepsia. Sí, porque usamos medicamentos controlados para la epilepsia también. Nosotros te invitamos aquí, el Grupo Heraldo, por supuesto, Heraldo Salud, la voz de la salud en nuestra comarca. Te invitamos para que nos platiques de qué es una epilepsia, sobre todo pues, en el paciente infantil, en el paciente pediátrico. ¿Cómo se genera un paciente que está convulsionando? ¿Qué es lo que pasa en su cerebro? Ok. Sí, la epilepsia es una enfermedad cerebral que se caracteriza porque van a estar presentando fenómenos que se llaman crisis epilépticas. Esos van a ser los síntomas. Y hay alrededor de 30 tipos de crisis según la clasificación internacional nueva que acaba de modificarse en el 2017. ¿Y por qué se producen esas crisis o esos movimientos que presentan los pacientes de manera súbita? Porque en el cerebro hay neuronas, tenemos alrededor de 100,000 millones de neuronas, ¿verdad? Y hay neuronas, no todas, desafortunadamente, pero sí pueden convulsionar cualquiera de ellas, ¿verdad? Entonces, hay un grupo de neuronas que puede ser de un lado o de los dos lados del cerebro que se alteran. Y cuando mandan descargas descontroladas es cuando se va a presentar un movimiento o vamos a ver por fuera en el paciente, vamos a ver movimientos o un evento raro que nos va a llamar la atención. O cuando son muy aparatosas, pues se van a caer, se van a estar sacudiendo, los ojitos se van para atrás, sacan saliva, se hacen pipí, se hacen popó. Y eso se llama entonces una crisis epiléptica, causado entonces por un desorden, un descontrol de las neuronas que mandaron descargas de manera súbita. Eso sería una crisis epiléptica y una epilepsia. Un foco de neuronas. Superactividad de las neuronas se extiende hacia todo de manera descontrolada. Descontrolada. ¿Esto se hereda? Hay un grupo de epilepsias que se heredan, que tienen patrones genéticos y que se van heredando de papás hacia hijos y hacia abajo. El más conocido de ellos es las llamadas crisis de ausencia, que es muy evidente, está bien estudiado cómo se va heredando de papás a hijos y hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la enfermedad, se producen las neuronas y se va heredando porque la modificación es genética en los canales. Entonces, pero es diferente esa crisis de la clásica, sí, digamos, es diferente. En donde se estremece y los brazos se flexionan, exactamente. Los ojos hacia arriba, salivación, mordida en la lengua. Lo que tú hablas de crisis de ausencia, ¿cómo es diferente? Porque esta puede incluso pasar desapercibida. Tengo pacientes que se llevaron años en darse cuenta porque... me acuerdo de una niña de 12 años que desde los 6 años empezó a tener crisis y se quedaba ida.
Y los papás y los maestros la regañaban porque decían, no, te estás haciendo mensa, estás viendo que estamos en la clase y no aprendes y no entiendes. Y te quedas así viendo por otro lado, pero nunca sospechaban que era una crisis. Entonces, te empezó a los 6 años, a los 12 años me la llevaron, porque la niña no aprendía, pero no me la llevaron por crisis, me la llevaron porque tenía retraso de aprendizaje, un trastorno del aprendizaje. Entonces la señora me dice, no, doctor, es que esta niña se queda como ida y se va y se queda como que no me oye, o sea, se le va la onda, le va así, ¿cómo es? Y se queda así viendo, no parpadea y entonces no me escucha. Y ya después dice, ¿Qué me estabas diciendo? Porque eso caracteriza una crisis de ausencia. Son niños que se quedan con la mirada fija, no responden, no están conscientes, están desconectados y después reaccionan. Okay. Y se conectan en lo que estaban haciendo. Pero le pasan muchas veces al día. Tú dijiste, me llamó la atención, doctora Caña, neuropediatra de la comarca lagunera, me dijiste que la niña acudió porque no aprendía mucho en la... Pero eso no quiere decir que tengan retraso mental los pacientes con epilepsia o sí. A ver, en este tipo de casos, la niña no es que tuviera un problema de aprendizaje, ni que tuviera retraso mental o discapacidad intelectual, sino era por las crisis, que no aprendía. Pero hay síndromes epilépticos, hay epilepsias, o lo que le llamamos nosotros encefalopatías epilépticas, que va a ocasionar, por el daño cerebral de las crisis, va a ocasionar discapacidad intelectual, porque son severas. Estoy hablando de epilepsias graves, como el síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, Panayotopoulos, que van a dar mucho daño y van a hacer que el niño se retrase y obviamente va a tener discapacidad. ¿No son los más frecuentes? Hay bastantes. ¿Ah, sí? Hay bastantes. Tenemos bastantes pacientes, sobre todo con síndrome de West y con síndrome de Lennox-Gastaut, y algunos más chiquitos que empiezan desde recién nacidos, que se llama síndrome de Ohtahara, que son graves, son encefalopatías epilépticas graves, que van dañando mucho el cerebro. Tú acabas de mencionar algunos síndromes epilépticos. ¿Cuáles serían las causas más frecuentes de epilepsia en los niños? Fíjate bien, actualmente ya se organizó todo esto de la epilepsia, porque venía medio desorganizado. Y la ILAE, que es la Liga Internacional de la Epilepsia, hizo una tercera clasificación, porque ya llevábamos 3. La del 81, la del 89, y ahora se publicó la del 2017, que es parte de lo que vamos a hablar en el Congreso también. Y organizaron las causas y las pusieron en 3 rubros. 1, las causas genéticas, ya lo decíamos, las que se heredan, ¿verdad? 2, las causas estructurales. ¿Qué significa? Es cuando un paciente empieza a tener epilepsia porque tiene un daño cerebral. Por ejemplo, personas que tienen derrame cerebral, que tienen tumores, que tienen malformaciones cerebrales en los niños, que tienen cabezas chiquitas que se llama microcefalia, cabezas grandotas que se llama macrocefalia, hidrocefalia, que nacieron mal, que no lloraron, no respiraron al nacer. Eso se llama encefalopatía hipóxica isquémica. Niños que tuvieron un trauma obstétrico al nacer, que nacieron con mucha dificultad y quedaron muy lesionados. Niños que tienen, por ejemplo, malformaciones en alguna parte del cerebro. O sea, todo eso se llama estructural. Significa que hay un daño en la anatomía o en la estructura del cerebro. Y número 3 se llama de causa desconocida, cuando todavía no tienes claro la causa, porque ni es genética, ni tienes un daño cerebral demostrable, pero que ahí está la crisis. La mayoría de los investigadores dicen que se deja ese nombre porque al ir creciendo el niño, muchas veces lo vas a poder definir, que posiblemente era estructural o posiblemente se heredó de alguien. Pero lo dejaron así, como de causa desconocida. Y vale la importancia también decir que dentro de las estructurales entran ahora en los niños lo que se llaman las metabólicas, porque hay muchos niños que tienen problemas del metabolismo. Se llama errores innatos del metabolismo. Entonces, en lípidos, carbohidratos, en las proteínas, que se tratan de detectar a través de un estudio que se llama también metabólico, a través de exámenes metabólicos.
Otro es las enfermedades autoinmunes, porque hay demasiadas enfermedades autoinmunes ahora. ¿Qué significa esto? Anticuerpos o células que dañan nuestro cerebro y que lo van dañando y que van a producir una enfermedad también causan epilepsia. Otras son las enfermedades infecciosas que dejan una enfermedad después de que le da encefalitis, que le da meningitis o meningoencefalitis, te puede dejar epilepsia. Todas estas, cura de la meningitis y pero deja una secuela. Todas estas entran dentro también de las estructurales. Así fue como lo tienen clasificado ahora, porque antes tenían otros nombres. Pienso pero en causa serían esas. Pienso como mamá y me imagino al niño prematuro. ¿Eso predispone a la convulsión? Sí, cómo no. Eso es, de hecho, puede ser una de las secuelas de la prematurez. Y entraría también dentro de lo estructural. ¿Por qué? Porque un prematuro tiene mucho riesgo de tener hipoxia, isquemia, encefalopatía hipóxico-isquémica, de tener hemorragias. Que le falte oxígeno. De que le falte oxígeno, de que tenga sangrados en el cerebro, porque es un cerebro inmaduro, que tenga zonas de infarto, que tenga mal desarrollo cerebral, atrofia cerebral, que no se desarrolle bien en la parte del cerebro. Entonces, todos esos factores hacen que el cerebrito del prematuro, que nació antes del tiempo, entonces sea predisponente para que tenga crisis. Así es. ¿Los golpes, Doc? ¿Los traumas? Cuando son traumatismos severos, eso también entraría dentro de lo estructural. El traumatismo puede ser leve, moderado, severo, grado 1, 2 o 3. El 2 y el 3 son predisponentes. ¿Por qué? Porque van a dejar daño cerebral. Estamos hablando de que hay fractura de cráneo, que hay hemorragia cerebral, que hay edema cerebral, que hay colecciones que van dañando el cerebro o la corteza cerebral. Cuando es así, sí puede dejar la secuela. Y no nada más que sea una crisis convulsiva durante el traumatismo craneoencefálico, sino que va a dejar el daño para que después lo siga presentando. Oye, es que a todos nos preocupa que el niño se caiga de la cama. Sí, pues es la cabeza. Recién nacido, así es. Chiquilín de 4 o 6 meses. ¿Eso es suficiente para tú hablaste de intensidad de golpe o de trauma? Sí. ¿Eso es suficiente para hacer que un niño eventualmente convulsione? Sí, pero tiene que ser un traumatismo moderado o severo. El de la cama no es moderado o severo. El que es leve, es que depende, ¿verdad? Por ejemplo, si es un bebé y se cae, la altura es chiquita, pero como el bebé tiene el cráneo, digamos, no sólido ni tan fuerte como un adulto, entonces, y aparte el cerebro está desarrollándose, tiene un espacio que lo puede compensar. Sí. Pero esa altura para un cerebro chiquito, un cráneo pequeño, puede ser suficiente para originar lesiones cerebrales importantes. Ya. Por ejemplo, hablamos de hematomas que son sangrados adentro. Coágulos, que por la altura y por el cráneo del bebé que está en crecimiento, no tiene los huesos bien sólidos ni sellados, puede originar colecciones de sangrado importante y eso darte crisis. Entonces, sí valdría la pena un niño que se quede de la cama. Chiquito, menor de 1 año, debe de ser revisado. ¿No? Debe de ser llevado, así es. Hay un fenómeno, doctor Ocaña, neuropediatra, hay un fenómeno que acompaña, digamos, yo no sé si siempre o casi siempre, tú me corriges, como experto en el tema de epilepsia, que es el aura, la situación previa a la convulsión, en donde el paciente refiere, sobre todo en el adulto, yo te platico el adulto, que nos refiere que antes de convulsionar puede percibir olores muy desagradables, fétidos, o olores muy agradables, es impredecible qué pueda suceder, o luces o sensaciones de náusea, de vómito, antes de convulsionar. Y el paciente nos dice, en el caso del adulto, en el niño yo creo que pues, es difícil en algunas etapas comunicarse de esa manera, pero el adulto nos dice, doctor, yo sé cuándo voy a convulsionar, porque puedo presentir la convulsión porque presento náusea, o vómito, mareo, o veo luces, o tengo pensamientos, o olfatos o sonidos, o sabores o olores muy característicos antes de la convulsión. Eso lo llamamos nosotros ahora en el adulto. ¿Sucede también en el niño algo parecido? Sí sucede. Muchas veces, sobre todo los que ya lo pueden detectar, o bien los papás lo observan y dicen, no, este no está normal.
Y como ya lo dice, ¿verdad? El aura es como un síntoma que antecede a la presentación de la crisis ya como tal. Y los niños la mayor parte de las veces lo que describen es colores, pueden ver luces, centellas así, chispitas, pueden ver sombras negras, un túnel, lo pueden ver, se marean, les zumban los oídos, ven chispitas con los ojos, algunos sienten ganas de vomitar, náusea, sienten a veces les cambia el sabor, les cambia el sabor de la comida, de lo que estén probando, ¿verdad? Entonces, esos síntomas lo pueden tener, sobre todo, fíjate bien, cuando son, no importa si es niño o adulto, cuando son crisis epilépticas o cuando son epilepsias que vienen del lóbulo temporal, que está aquí alrededor de arriba de la oreja. ¿Por qué? Porque es la zona la que digamos, va a detonar o va a activar que se presente ese tipo de síntomas. Algunos también tienen dolor en la pancita, sienten dolor abdominal, sienten náuseas, sienten ganas de vomitar y mucho mareo. Ahí es donde tú dices, eso ya es el inicio de la crisis y ese es el aura que va presentando. Fíjate que yo hace poco ratifiqué ese conocimiento y creo que algunos médicos todavía persiste esa percepción de que el aura no es parte de la convulsión, que es prácticamente un fenómeno previo, pero que el paciente no está convulsionando ahí. Y creo que, tú me corriges, desde ahí el paciente, los cambios neuronales, esa excitación neuronal, ya es considerada la convulsión. Es decir, desde que el paciente se va, huele, percibe un sonido, etcétera, ya empezó a convulsionar. Es correcto, es igual que la migraña. Ya. Desde el momento en que empieza el aura, esos síntomas que anteceden a la crisis como tal, entonces ya se considera que ya es la crisis epiléptica. Desde ahí hasta que termina es lo que va a durar la crisis, es lo que uno le pregunta al papá, ¿verdad? ¿Cuánto le dura? Es decir, desde que empezaron los síntomas, si tiene aura o no tiene aura, hasta que termina, que es cuando ya recupera la conciencia o ya vuelve a estar como antes. Esa sería la duración total de una crisis epiléptica en el momento en que se presenta. Y desde cuando empiezan los síntomas de aura, debe de ser considerado como el inicio de la crisis, para cualquier tipo de crisis. Para cualquier. Sí. Hay algunos eventos que detonen una convulsión o una crisis epiléptica. Sí, en los niños es muy frecuente. De hecho, son las recomendaciones que les damos a los pacientes y a los papás. ¿Por qué? Porque el éxito del tratamiento va a depender del medicamento como tal, 50%, pero el otro 50% va a depender de los cuidados. ¿Y cuáles son los detonantes? Uno, los desvelos. Y ahí te encargo los adolescentes. Y los niños de primaria, de cuarto. Oye, los papás dormidos y el niño... No, que le está jugando y desvela el desvelo. Fin de semana y te encargo. Sí. Fin de año, vacaciones. Yo ando en Chiapas, allá en el rancho, y de repente, doctor, está convulsionando. Ay, vaya a un hospital, atiéndalo, y que su pediatra me lo cheque porque yo estoy de vacaciones. Y ahora para colmo sin medicamentos, como dijiste al principio. Entonces, en vacaciones es un verdadero desastre porque los papás aflojan los cuidados porque creen que como están de vacaciones, se duerme más tarde, se levanta más tarde. Pero hay algo importante aquí, el cerebro está hecho para dormir de noche, no de día. Y más en un niño, en un adolescente en crecimiento. O sea, Dios hizo al cerebro para que duermas de noche, 8 a 10 horas de noche. Si te desvelas y aparte tienes epilepsia, vas a convulsionar. El desvelo es el factor número 1. Factor número 2, el exceso de tecnología, que van pegaditos. ¿Qué te parecen los adolescentes jugando en línea? No, están metidos toda la noche. Los juegos. ¿Sí? Entonces... ¿Por qué? Porque está demostrado que hay crisis epilépticas que son fotosensibles. Y aparte el exceso de luz va a disminuir sustancias del cerebro y no te va a dar sueño. La melatonina no, o sea, se inhibe con la luz. Entonces no te da sueño. Entonces tienes pegado 2 problemas grandes. Desvelo y tecnología juntitos que te van a dar crisis. Número 3, estamos hablando de las fiebres. ¿Por qué? Pues porque la fiebre es un detonante de crisis en niños chiquitos, medianos y adolescentes. Entonces tienen que controlar perfectamente bien las calenturas, las fiebres. Y sobre todo cuando le van a poner vacunas.
El día que lo vacunan y 2 días más, o sea, 3 días deben de darle medicamento para la fiebre, para que no le dé fiebre. Pero eso no quiere decir que la vacuna produzca epilepsia. No, es la fiebre. Ok. Sí, entonces por eso les decimos, no, déle medicamento durante 3 días. Y obviamente si se infecta de cualquier infección de la garganta, del oído, déle medicamento inmediatamente y llévelo al doctor, al pediatra, ¿verdad? 4, en los adolescentes son el alcohol, el tabaco y la droga. Tenemos muchachos que fin de semana dicen, no me voy a tomar medicamento porque pues hay fiesta. Quiero estar despierto. ¿Qué fiesta? Y luego vamos a ir a una pausa, perdón que te interrumpa, doctor Ocaña. Al regresar vamos a ver el asunto del tratamiento, si te parece. Y creo que hay una fase también después de convulsionar, que nosotros reconocemos como periodo postconvulsivo o posictal, pero que también es interesante, sobre todo para ver cómo se maneja en el momento de convulsionar el paciente y luego cómo lo manejan ustedes, qué hacen, qué estudios hacen para el paciente chiquilín con convulsiones. Regresamos, estamos en Heraldo Salud, en La Voz de la Salud. Vamos a su programa Heraldo Salud, La Voz de la Salud de nuestra comarca, de nuestra región. Gracias por acompañarnos todos los sábados, como siempre, y ahorita en vivo, por supuesto, a través de Facebook Live. Gracias a la gente que hace posible este programa, Iván La Vida, de Teleredondo, a los productores, a Jackie, a Obando, a nuestros invitados, en fin, a toda la gente que nos es recíproco la información que tenemos a través del WhatsApp, de las redes sociales con ese tema. Fíjate que el tema de autismo, ¿te acuerdas que lo tratamos? Sí. ¡Qué caray! Y nos quedamos a medias. Sí, tenemos una segunda parte pendiente, ¿no? Está por celebrarse el día del autismo. Sí, en abril. En abril. En esa segunda parte vamos a tratar un poquito más de lo que me decías, la parte concreta de cómo viven las familias, los padres. En la escuela, en la casa, todo en eso. La casa con el paciente con autismo. Esté pendiente de ese programa, la segunda parte del autismo, la vida, pues yo no diría que tan secreta del paciente y de la familia con autismo, pero sí difícil, ¿no? Sí, es difícil, complicado. Porque tú nos vas a comentar en su momento. Así es. Platicábamos de epilepsia y de que nos hablaste tú, doctor Ocaña, de neuropediatra, de las causas, por supuesto, de cómo presentan, de los diferentes tipos de convulsiones, desde la clásica, en donde entre comillas, se retuerce el paciente, los ojos hacia arriba, se desconecta, hay salivación, a veces se hace pipí, se excreta, en fin, depende del tipo de paciente y también de los niños. Y luego, de ese fenómeno del aura, de las sensaciones previas a la convulsión, pero también después el paciente queda en un estado muy particular después de convulsionar. Es decir, no despierta el paciente. Sí. No. Convulsiona y se queda en un estado peculiar. ¿Cuál es ese? Sí, muchos de los pacientes después de la crisis van a quedar con alteración, porque obviamente fue una sacudida fuerte que le pegaron al cerebro, ¿eh? Entonces, algunos van a estar cansados porque fueron muy desgastados durante el evento. Otros van a estar con sueño, con dolor de cabeza. Otros, pues obviamente pueden presentar pipí o popó por el evento que tuvieron. Algunos tienen debilidad, no se pueden ni parar, están desorientados, ¿verdad? Porque no saben todo lo que les sucedió, están adoloridos. Sobre todo cuando son esas crisis aparatosas, ¿verdad? Que son las de movimientos fuertes. Tienen demasiado dolor del cuerpo, se sienten como si se hubieran pegado, dicen ellos, muy adoloridos. Y están cansados porque es feo lo que les pasó, se sienten mal, no tienen ganas de nada. Obviamente tienen que estar en recuperación y cuidados porque sí fue feo lo que les acaba de pasar. Es un mito esto de que no se muerda la lengua y meter una batelenguas, la mano, el dedo. Sí, que esas son de películas. Sí, ¿qué pasa ahí? Sí, no, pura onda. Le digo a los pacientes, eso es pura onda, porque es un intento de querer ayudar, pero no va a ayudar. Realmente cuando son crisis así fuertes, el intentar meter algo en la boca, a veces les quieren meter cucharas, abetelenguas, hasta la mano, para que no se muerdan. No es conveniente porque en el momento en que empieza la crisis, la boca y la mandíbula también se van a contraer, se van a poner duras. ¿Y qué pasa si yo quiero meterle algo? Entonces, tengo el riesgo de varias cosas. Uno,
de lastimarlo, porque lo estoy forzando a meterle algo. 2, le puedo romper dientes, lastimar dientes y encías. Me puede morder a mí fuertemente porque está contraído y yo se lo quiero introducirle algo. Y eso no va a ayudar. Lo más conveniente es ponerlo de lado. ¿Para qué? Para que toda la saliva que se está acumulando en la garganta y la lengua se vayan a un lado. Y no hay riesgo, el paciente no tiene riesgo entonces de poder ¿Puede vomitar durante la atragantarse? Sí puede vomitar. O sea, hay que evitar que se vaya a la vía Que se aérea. ahogue, exactamente. Entonces la posición más adecuada que se ha estudiado es de lado y esperar a que termine la crisis, porque ahí todo se resuelve. La saliva se está yendo a un lado, la lengua está bien colocada, oxigena bien, no necesito meterle nada. Hay gente que a veces que corren por el alcohol como si el alcohol resolviera todo. Y el aire, entonces, ¿no? Por sí, eso, favor, échenle aire. y entonces no. Y es mejor estar atendiéndolo ahí. Y si hay gente que usa corbatas o que trae cosas aquí, cadenas muy apretadas, en ese momento, como aumenta de volumen el cuello, hay que quitar lo que lo apriete, que no lo deje respirar, ¿verdad? Y quitar todo lo que esté alrededor, porque al momento de estarse sacudiendo se puede estar golpeando contra algo. Y no importa en ese momento llamar la ambulancia, ni llamar a la Cruz Roja o alguien así, porque no van a llegar en ese momento. Una crisis dura menos de 1 minuto, la mayoría, ¿verdad? Pero lo que más importa es que la persona que está presenciando la crisis auxilie a la persona que la tiene, lo ponga de ladito, lo ayude, que oxigene. Si alguien más está ahí, que grabe el evento, porque eso nos sirve mucho a los médicos, ver cómo fue la crisis. A veces el que lo está presenciando, pues no tiene forma de describirnos porque está todo alterado, está peor que el paciente. Entonces, alguien que lo grabe sí sirve porque podemos ver el video y ver cómo fue el tipo de crisis y eso nos orienta perfectamente bien al tratamiento. Ok, me queda muy claro lo que estás diciendo. Y luego, después de la crisis, seguramente los papás, el niño, van con el neuropediatra. Primero quizás con el pediatra y el pediatra dice, no, esto es para el neuropediatra como tú. Sí. ¿Qué hacen ustedes? Sí. ¿Algún estudio? No sé. Sí, lo que hacemos es cuando llegan así con lo del paciente, ¿verdad? Es primeramente preguntar todo su historial, ¿verdad? Desde cuándo tiene las crisis, cómo son, el tipo de crisis, la duración, la frecuencia, etcétera. Y luego sus antecedentes de cómo nació, precisamente tratando de investigar la causa, ¿verdad? Y ver su desarrollo, porque a veces ya van alterados del desarrollo por la crisis. Y finalmente ver qué han hecho con el niño. Y ya después de esto, revisamos al niño y después vamos a pedir estudios. Hay estudios que son obligados. Uno es el electroencefalograma o videoelectroencefalograma, que es mejor porque grabas al paciente y puedes ver si tiene alguna alteración en el estudio, puedes ver en el momento si se correlaciona con algún movimiento que haya tenido en ese momento. El electroencefalograma o videoelectroencefalograma se le debe de pedir a todos los pacientes porque vamos a tratar de determinar dónde está el foco, el foco de epilepsia en el cerebro, si es de un lado o de los dos lados. Y luego tenemos otro estudio que puede ser tomografía o resonancia magnética. Pero este estudio lo pedimos sobre todo para los pacientes que tienen 2 o 3 condiciones. Uno, que estemos pensando que tenga una epilepsia estructural. Es decir, que estamos pensando que hay un daño cerebral de algún tipo, para ver dónde está el daño. 2, que sea una epilepsia focal, es decir, que viene de un solo lado del cerebro, porque vamos a tratar de investigar dónde está. Y 3, que hayamos visto ya un problema del desarrollo del niño, que se tardó para caminar, para hablar, para aprender, o sea, tiene algo que no va normal, ahí también lo vamos a pedir. Y quizás habría una 4ª condición, que es cuando los papás no tienen mucha información o no nos saben decir con claridad todo lo que le ha pasado al niño alrededor de las crisis epilépticas. En esos casos vamos a pedir este estudio, que puede ser una tomografía, que es muy básica, pero mejor sería una resonancia. Aquí sí quisiera resaltar, ¿verdad?, que muchas veces los médicos que nos mandan los pacientes le toman a todos tomografías y casi a nadie le toman electro.
Es al revés. Electroencefalograma. Exactamente. Es el que se pone un chorro de chuponcitos en el cerebro. Muchos chuponcitos en la cabeza. Es al revés. A todos hay que tomarles electros y nosotros vemos a quién le tomamos tomografía o resonancia. Sí, fíjate que ¿Vale? ahorita que estabas hablando de eso, hice el repaso mental del electroencefalograma que mide la actividad cerebral eléctrica, Sí. la actividad eléctrica del cerebro. Sí. Y pues es un estudio básico para las convulsiones. Básico, Es decir, obligado. El estándar de oro, digamos, Sí. el bueno, pues digamos. Y pensé en nosotros, en el electrocardiograma, que también mide la actividad eléctrica, pero del corazón, que es el básico para el infarto. Exactamente. Es decir, o sea, nosotros Te partimos lo tienes de ahí, que hacer. de ahí, Igual y es después en de el poder tomar un chorro de estudios. Y luego hazle lo que radiografías, quieras. Ajá. Y pienso también en algo parecido en el cerebro. Epilepsia es igual. El clave es el electro, porque te permite definir, ¿verdad?, los tipos de crisis y la epilepsia. Y de ahí partes qué más le vas a hacer. Y dependiendo también todo el historial que traiga el paciente. Y la causa que estamos pensando, ya definimos, necesita resonancia o estudios más profundos. Estamos hablando de PET, SPET, espectrografía, gamagrama cerebral. O sea, ¿qué más le voy a pedir? Porque estoy ya pensándole en la causa. Pero eso va a partir del primero, del electroencefalograma, que a todos se les debe hacer. Perdón. Una vez que ustedes definen la causa, ya sea estructural o metabólica, como tú nos mencionabas, en fin, infecciosa, diferentes motivos, inicias el tratamiento. Así es. Que hay diferentes fármacos. Hay muchos medicamentos. Ahí lo que hay que definir, nosotros los médicos y también los pediatras lo pueden hacer, es definir primero el tipo de crisis. Oye, me pongo en el lugar de los papás. Pídale usted los estudios que quiera, pero quítele la convulsión. O sea, sí. Yo le hago lo que usted quiera, pero no lo quiero ver. Miedo. No lo quiero ver nuevamente. Convulsionar, exactamente. O sea, deme algo para que me convulsione. Dele algún jarabe, una pastilla, lo que sea. Entonces, aquí tenemos que definir. Primero, uno es el tratamiento agudo, es decir, cuando te lo llevan convulsionando. Ese es un tipo de medicamentos para detenerla en ese momento, ¿verdad? Pero otro, cosa diferente, va a ser el tratamiento a largo plazo. Entonces, lo primero que tiene que hacer el pediatra y nosotros es definir qué tipo de crisis tiene. Hay 3 grupos. Están las llamadas focales, que son de un solo lado. Están las llamadas generalizadas, que son de los 2 lados del cerebro. Y están las de causa desconocida. Entonces, tienes que ver en cuál está, porque dependiendo del tipo de crisis, va a ser el medicamento que le vamos a dar. Okay. Para cada grupito hay 2 o 3 medicamentos de primera elección y después van los que siguen si no funcionan los primeros. Entonces, ahí ya está bien establecido qué medicamento dar, pero tienes que tener clarito qué tipo de crisis tiene, ¿verdad? ¿Qué hace? El medicamento, la función más importante es entrar a la circulación, a la sangre. Cuando se lo toman, van a llegar hasta el cerebro y van a llegar por la sangre, van a llegar a donde están las neuronas mandando descargas. Y su función es detener las descargas, aplacarlas, estabilizarlas, evitar que se estén alterando. Entonces yo les digo a los pacientes, van bajándolas hasta que las dejan quietecitas, de tal manera que ya no pueden mandar descargas descontroladas que van a provocar las crisis. Entonces, el medicamento no lo va a dañar, no lo hace dependiente, no tiene un efecto malo, sino más bien es ir a controlar esa zona de descarga donde están esas neuronillas alteradas para evitar que sigan produciendo más crisis. Esa es la función del medicamento. Y ahora que dices que no hay. Y anda, imagínate, Oscar, lo que va a pasar si no hay medicamento. O sea, es como el extinguidor con el fuego. O sea, vamos a usar la ¿Cómo marihuana, apagas el fuego? O sea, si ahí están las crisis y necesitas el medicamento. Hay una corriente de uso de cannabis para convulsiones. Sí. O sea, eso es normal, digamos. Lo que pasa es que... O lo combinan o sí. No sé, explícame eso. Sí, fíjate bien. El cannabis, como otros medicamentos que ya tenemos en el país y hay otros en el mundo que no han llegado a México... es otro fármaco más, ¿verdad?, para tratar crisis epilépticas. Entonces, tuvo un revuelo de unos 10 años para acá porque ya se empezó a usar en México, pero en otros países ya lo usaban. Entonces, se ha visto que tiene utilidad en algunas epilepsias graves.
como el síndrome de Lennox-Gastaut, que es una frecuente y grave, que daña mucho a los niños. Fármacos. Y entonces, estos síndromes utilizamos muchos medicamentos. O sea, hay pacientes que pueden tener 3, 4, hasta 5 medicamentos y no las controlas bien. Estamos hablando que tienen crisis 10, 20, 30 crisis al día, diario. Entonces, este medicamento se probó... Estás hablando de 1 por hora. Sí, o sea, feo. Y entonces, claro que cada crisis va dañando el cerebro. Por eso les da discapacidad intelectual o retraso mental, antes llamado. Entonces, se probó, o sea, entre los tantos fármacos que hay, se probó para ver si ayudaba. Y resulta que sí ayuda en muchos casos. Entonces, uno de mis maestros de México, el doctor Saúl Garza, fue el primero que lo probó. ¿Van a tratar eso en el Congreso? El tema de cannabis, de fármacos para epilepsia, así es. Y ahí va incluido el cannabis. Exactamente. Entonces, lo probó con una niña en Monterrey, no era permitido en México, legalmente no era permitido. Hicieron un proceso legal, lo ganaron, se lo aplican a la niña y resulta que le funciona a la niña. Ahorita sí se vale usar el cannabis. Ya está permitido, ya está México importando marcas. Entonces ya está más barato. O sea, yo puedo como neuropediatra recetar. Sí, ya lo tenemos aquí en México. Ajá. Lo importan de Estados Unidos. Antes no, antes tenías que mandar a Cofepris unas cartas, tus recetas y lo traíamos de Estados Unidos porque era como si fuera droga. Sí. No, o sea, ya gracias a Dios ya entendieron los del Congreso de la Unión que estamos usándolo para fines médicos, no terapéuticos, no como uso, ¿cómo le llaman? Uso lúdico, le pusieron como si fuera juego. No, es médica. Eso no es un juego, no es eso. Y menos cuando un hijo y luego nos condicionaban tanto como si le fuéramos a recetar droga a un niño. O sea, entonces, no, gracias a Dios ya está en México, ya lo importaron. Está re carísimo, pero ya lo van bajando de precio. Sí, está re carísimo. ¿Qué paradójico, no? Digo, la mota o marihuana clandestina, pues está súper barata. Pero se ha mostrado, o sea, tiene componentes, ¿verdad? El CBD tiene componentes que actúan en las neuronas para detener las crisis. Por eso es útil. Y la ventaja es que cuando en un paciente sí funciona, si tenía 4 o 5 medicamentos, podemos irle quitando medicamentos y dejarlo con 1, 2 o 3 nada más. Y ya no toda la batería de medicamentos que traías. Entonces, realmente es útil, ayuda. No en todos va a funcionar. Tú dijiste, hay un grupo de pacientes que responden al medicamento y otros que no responden y otros que les puedes combinar con cannabis. Por fortuna, desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista médico, qué bueno que tú acertaste y subrayaste. Esto no es un juego, no es uso lúdico. Es uso médico para un paciente que tiene una afección, que en este caso son convulsiones, que no responden al tratamiento con fármacos, que no responden, ¿no? Y eso nos puede ayudar. Y qué bueno que tengamos una herramienta, digamos, natural. Sí, es un medicamento natural, más. porque es biológica, natural. Qué bueno que lo tengamos así, no sintética en este caso, ¿no? Yo he escuchado que hay otro grupo de opciones para el paciente rebelde al tratamiento, digamos, que no funciona. Es refractario o de difícil, la cirugía para epilepsia. Sí. ¿Qué hay en relación a eso? Hay bastante avance. De hecho, va a venir al Congreso uno de los pioneros en cirugía de epilepsia en México y Latinoamérica, que es mexicano. La mera piola. Sí, es el doctor Mario Alonso. Él va a estar aquí con nosotros. Él opera pacientes. Él opera muchísimos pacientes. O sea, su casuística supera 2,000 pacientes, pero de los que son de difícil control. ¿Qué hacen ahí? Entonces, ellos primero determinan, ¿verdad? Tiene varios requisitos. ¿Verdad? Tiene que ser de difícil control, que ya le probamos 2 o 3 esquemas de elección y no funciona, pero además tiene que ser de preferencia focal. Es decir, que está ya tenemos bien localizado con resonancia, con PET o SPET, la lesión, dónde la tiene, porque ellos van y quitan esa parte. O bien que sea nada más de un solo lado del cerebro, porque no pueden operar cuando son de los 2 lados, tendrían que operar todo el cerebro y eso no lo hacen. Entonces, ellos tratan de operar esa lesión y luego de rescatar la mayor parte del cerebro para no dañar. No es nada más de llegar y quitar un pedazo de cerebro, así como si fuera un pedazo de pastel, así de támamelo.
No, tienes que cuidar la mayor anatomía para que no quede tanto daño de las funciones cerebrales. Evalúan al paciente antes de la cirugía los neuropsicólogos para ver cómo están sus funciones mentales y sus capacidades cognitivas, y luego después de la cirugía. Entonces hacen toda la evaluación, es una sesión que se hace entre radiólogos, fisiólogos, neurofisiólogos, neuroradiólogos, neurocirujanos y nosotros para ver dónde la tiene y cómo le van a hacer y qué esperamos de eso, qué pronóstico le esperamos. Entonces, cuando son candidatos así y cuando están bien localizadas las lesiones, es bastante buena la cirugía. Fíjate que hay una parte del cerebro que tú conoces también, que es el callo. Sí, el cuerpo calloso. Que comunica un hemisferio cerebral, el derecho con el izquierdo. Y vamos, en el paciente que está convulsionando, que tú mencionabas al principio, en donde se disemina, se esparce, se expande la convulsión desde un sitio específico hacia el resto del cerebro, pues para irse hacia el lado derecho tiene que pasar forzosamente por ese cuerpo puente, por ese callo. La conexión. Esa conexión entre un lado del cerebro y otro. ¿Hay algún tipo de cirugía en esa área? Sí, de hecho son de las cirugías que se han experimentado y probado, que tratan de ayudar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando son crisis generalizadas, han tratado de hacer, se llama cirugía del cuerpo calloso, que antes, cuando yo estudiaba, la hacían en vivo, o sea, iban y cortaban el cuerpo calloso para evitar precisamente la transmisión de un lado para otro. Ahora lo hacen de otra forma, ¿verdad? Lo hacen con radiocirugía. Ya más fino, más sin abrir el cráneo, así como meten un rayo de rayos X y van diseccionando el cuerpo calloso, lo van como achicharrando, quemando, como si fuera un soplete, le van quemando. Entonces se queda separado el cuerpo calloso, ¿eh? Entonces, eso es algo mejor, algo más nuevo, lo hacen con estereotaxia, lo localizan bien y localizan esa parte. Pero ahorita estamos yendo a otras cosas más nuevas y más un poco mejores. Se llama estimulación cerebral profunda. Ya no sobre el cuerpo calloso, sino sobre una estructura en el centro del cerebro que se llama tálamo. Ya. El tálamo tiene muchos núcleos y todos conectados con el cerebro, con la corteza, que es la orilla del cerebro. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Los neurocirujanos funcionales ponen un electrodo en un núcleo, en donde está no creemos que está el foco. Ponen así como un electrodo, como si fuera un dispositivo adentro en esa zona, y lo estimulan para bloquearlo. Y entonces eso evita que la crisis se vaya a la corteza y ahí se detiene. Eso es lo que se está probando ahora. Y ya lo tenemos en la región. Qué bueno. Hacia eso vamos. Porque tú lo vas a tratar en el Congreso en diferentes temas, pero hemos dicho desde el principio, el Congreso, va a haber un Congreso de epilepsia. Va a haber un Congreso de epilepsia en La Laguna. Es el 17 y 18 de marzo. Es un Congreso nacional del Programa Prioritario de Epilepsia de México que viene aquí a Torreón, Coahuila, y todo el noreste de México, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, pero la sede va a ser aquí en Torreón, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Coahuila, y va a ser el día 17 y 18 de marzo. Tenemos médicos epileptólogos de alto nivel, y como yo le he dicho a otros foros, hay que aprovechar lo que viene, porque aparte la mayoría de los talleres van a ser gratis para papás, pacientes y para médicos. Hay que aprovechar todo lo que van a traer, toda la ciencia que se viene, porque es lo nuevo, es lo que está manejándose en el mundo. México está unido a la Liga Internacional de Epilepsia, es un programa nacional, y van a venir médicos del Instituto Nacional de Neurología de México, que es donde está la formación de la mayor cantidad de neurólogos, del Instituto Nacional Salvador Subirán de México, y de un hospital, el Zambrano El León de Monterrey, que también es un hospital privado de alto nivel. Entonces, y nosotros que estamos aquí. Entonces van a ser 2 días de bastantes temas. ¿Es viernes y sábado? Es viernes y sábado. En la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina. Pero aquí quiero invitar a todos los papás de la región de La Laguna y de todo el noreste, porque el día viernes 17 de 9 de la mañana a 12 del día va a haber talleres y temas, conferencias para ustedes los papás,
para los pacientes y familiares. Viene un equipo también especializado de México para explicarle alrededor de 5 temas más o menos de qué es la epilepsia, cómo se vive con epilepsia, los cuidados de un paciente con epilepsia, qué hacer ante una emergencia, cómo aceptar que tienes un niño con epilepsia o un paciente con epilepsia y con daño cerebral, y qué hacer entonces a lo largo de la vida de todo esto si tú eres el paciente con epilepsia. Fíjate que a mí lo que más me interesa ahorita, bueno, me interesan muchos temas, por supuesto, pero me interesa sobre todo este tema del uso de marihuana o cannabis para el paciente con epilepsia. Ustedes van a ver la parte pediátrica, por supuesto. En el paciente adulto, pues es un paciente que ya toma sus decisiones, por supuesto, que puede consumir él fumada, digamos, la marihuana, y es una parte que a nosotros a veces nos cuestionan o nos preguntan directamente el paciente, no solamente con epilepsia, sino con otras enfermedades, doc. Entonces nos dice, doc, está parado o sentado en el consultorio y dice, doctor, yo he leído, me he informado por internet, etcétera, o mi compadre le fue muy bien con esto y resulta que se controló tal o X enfermedad y a veces uno no encuentra la respuesta de eso, del uso terapéutico de la marihuana y de la forma de aplicación de la marihuana untada, tomada en té o en payo, como lo hacían nuestros ancestros religiosos aztecas o los incas, que ya preparaban la cocaína en pasteles, ¿no? En brebajes, ¿no? Pero hay que aclarar algo aquí, Oscar. El uso del cannabis para fines médicos no es así como la gente piensa, porque los chavos que tienen epilepsia, y entonces que si me echo unas 2, 3, ya con eso le digo, no, te estás fumando ahí marihuana, es un extracto de la marihuana. Por eso me interesa mucho asistir a esa plática para tener las herramientas académicas y profesionales que seguramente ustedes las van a compartir para ese tipo de respuestas y preguntas, ¿no? Hay muchísimas. No, espérate, o sea, hay un proceso científico detrás de esto para poder tratar X o Z enfermedad, en este caso en particular, las convulsiones. Así es, y también, así como invito a los papás y a los familiares y a los pacientes, invitar a los médicos de toda la región, ¿verdad? Que aprovechemos este congreso porque tiene que ver con todos los niveles, ¿verdad? Aquí no importa si eres pediatra, internista, intensivista, urgenciólogo, ¿verdad? Tienes que conocer todo lo que se está haciendo en el mundo y lo vamos a traer a la región para que tengamos el conocimiento, estemos actualizados. Y la invitación es para todo, porque incluso a los internos de pregrado que también ven pacientes, a los de servicio social que están allá en un centro de salud y a veces no saben ni qué hacerle a un paciente así, pues los estamos invitando porque todos tienen que estar capacitados. Y esa es una de las metas del programa, capacitar a todos los médicos del país. Así que vamos a aprovechar este congreso, son 2 días, es el 17 de marzo, el 18, el día viernes vamos a estar de 2 de la tarde a 8 o 9 de la noche y el sábado es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Cada hora vale muchísimo porque cada hora tiene un tema diferente. Desde la epilepsia en niños, la epilepsia en la embarazada, en la adolescente embarazada, la epilepsia en el anciano, los síndromes epilépticos, el desarrollo del niño con epilepsia. Que ahorita que dijiste epilepsia en embarazada me sudó la mano. Es algo difícil. Nosotros tenemos terror a las pacientes embarazadas con su pancita grande y convulsionando, madre santa, pensamos en lo que le está pasando al niño dentro de las emergencias graves como el estado epiléptico, que es grave, y todo el mundo tiembla, y al final la cirugía de epilepsia, que es la otra de las cosas que van a hablar, y ahorita para ver cómo hablar más, porque el estado epiléptico es aquel paciente que convulsiona, digamos, 10, 15 veces en cada una hora, ¿no? Entonces no podemos controlar. El paciente convulsiona una tras otra. Ese es el estatus epiléptico. Y nosotros en terapia intensiva lo tratamos con ciertos fármacos. Uno de ellos es el fenobarbital. Si aún así batallábamos nosotros en condiciones normales para conseguir ese famoso fármaco, ahora con lo que me estás diciendo que hay carencia y desabasto. Que hay desabasto, así es. Que no nos agarre persignados en un paciente de estos. Entonces, realmente debemos de aprovechar este congreso porque sabemos que va a ser un parteaguas para todos, ¿verdad? Con todo lo que viene después de la pandemia. Ahora es necesario que tengamos conocimiento actualizado y qué bueno que viene este congreso del programa prioritario de epilepsia de México a esta ciudad.
Así que anótelo bien, invite a sus pacientes, obviamente queremos que todos los pacientes, se estima que la prevalencia es de 1.2% en la población. Si aquí en La Laguna somos 1,5 millones, entonces estamos pensando que aquí deben de haber entre 12 y 15,000 pacientes. ¿Habrá pacientes que están convulsionando y no saben que convulsionan? Claro, como la niña que te digo que te decían que, o sea, la llevaron porque tenía problemas de aprendizaje y eran crisis de ausencia. Le haces una prueba que es la hiperventilación, le pones a respirar rápido, y al minuto ya estaba así. Eso es lo que... Eso dice, se le va la onda. Digo, no señora, está convulsionando. 6 años convulsionando. Y sin diagnóstico. Y ¿no? Todavía pensaban que la niña tenía otra cosa. El diagnóstico, tú dijiste una cosa muy, muy importante. ¿Cuánto se tarda más o menos desde que el paciente presenta la primera convulsión y están los padres, en el caso de los niños, ¿sí? hasta el diagnóstico certero y tratamiento? ¿Cuánto lleva? Más o menos 6 meses, 2 años, 1 año. Yo creo que la mayoría anda entre 6 meses y 1 año ahora. Sí, porque ya la mayor parte de los médicos ya están más o menos capacitados y entrenados, ¿verdad? Pero no, en otros tiempos se tardaban hasta 1 o 2 años en llevártelo. Tratamos el tema con el doctor Luis Alberto Caña, médico neurólogo, pediatra. ¿En dónde estás, doc? Sí, estoy en el Hospital Ángeles de Torreón, en el 3er piso, módulo 2, y en el hospital, en la unidad médica de alta especialidad, la 71 del Seguro Social, que tenemos para aventar para arriba de todo el norte. Ahí te surtes de experiencia, ¿no? Todo. Ahí es donde podemos probar lo que sirve y lo que no sirve. Podemos... más que nada tenemos líneas de investigación porque investigamos mucho y nos ha permitido el hospital poder formar grupos, clínicas de pacientes para poder hacer mucha investigación con los residentes y con los médicos que estamos ahí. Pero me decías al principio que tienes una clínica de neurodesarrollo. Sí, el nombre completo es CENA. Okay. Es Centro de Estudios Neurológicos Avanzados. Bueno, ¿estás en el Hospital Ángeles? Y es en el Hospital Ángeles, 3er piso, módulo 2. ¿Algún teléfono de contacto? Sí, hay 3 teléfonos. Uno es el 871-763-6379. El otro es 8711-079429. Y el 8714-11-6882. Son 3 números. Un placer estar contigo. No, pues que muchas gracias. Lo que sabes. Y esperamos verte con tus invitados. Claro, va a estar con bueno. Las piolas de la neuroepilepsia. Sí, aquí los vamos a tener sentados. Súper bueno. Pendiente. Es gente que no la conozco, pero me dice el doctor que son muy accesibles y por compartir. Y justamente pues para eso vienen, ¿no? Así es. Que más de utilizar un medio como este para poder compartir lo que saben hacia la población en general y hacia aquellas madres o padres que tienen un hijito con convulsiones. Nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar aquí con su compañía en Heraldo Salud, la voz de la salud en nuestra comarca. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.